Isaías 56:7 y dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos. Ahora, acompáñeme por favor, acompáñeme a Éxodo 24:17. Éxodo 24:17. Vamos a leer del 16, dice el 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Tome su lugar, por favor. Hemos estado viendo esta serie acerca de la restauración del altar, que he orado y he pedido al Señor que sea de bendición a su vida, que usted haya y siga aprendiendo algo de esto, porque es algo que necesitamos hacer con mucha urgencia. Como cristianos, como iglesia, necesitamos restaurar el lugar donde Dios habita. Necesitamos restaurar y darle importancia al lugar donde Dios habita. Y por eso la importancia de ver y estudiar esta serie. Y estuvimos viendo el día miércoles la parte de las ofrendas. Vimos, recapitulando rápidamente, vimos que se necesitan 3 cosas, ¿verdad?, para que un lugar sea casa de Dios: altar, sacrificios y ofrendas, ¿verdad? Y en un lugar donde no hay de esas 3 cosas, no es casa de Dios. Y vimos que hay casas de Dios y casas de hombre. Y entonces, en el avance de este estudio, nos estamos metiendo meramente a qué es lo que sucede en una casa de Dios. Una casa de Dios que sí tiene altar, que sí presenta sacrificios, que sí presenta ofrendas. Y estuvimos viendo el domingo pasado, vimos la parte de los sacrificios, ¿verdad? Qué importante los sacrificios, qué representan los sacrificios. Y el miércoles veíamos las ofrendas. Y una de las cosas que recapitulábamos o mencionaba el miércoles para conectar los sacrificios y las ofrendas es que el sacrificio que presentamos a Dios primero debe de ser un sacrificio para nosotros. Si no es un sacrificio para mí, para Dios no lo es, ¿verdad? Si me cuesta trabajo levantarme temprano, arreglarme, y yo sé que estoy cansado y sé que estoy a lo mejor un poco enfermo, pero aún así hago el esfuerzo por llegar, es un sacrificio que hago. Pero si digo, no, pues todavía falta, la prédica va a ser a las 11:30, pues ahí llego. Bueno, el nivel de sacrificio que tú entregues es lo que Dios va a recibir. Mientras sea un sacrificio para ti, para Dios lo es. Mientras no lo sea, para Dios tampoco. Y entonces eso requiere de nosotros hacer un esfuerzo por agradar al Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos darle la importancia a lo que hacemos para Dios, porque Dios tiene un lugar y tiene una posición que no es comparable con nada de esta tierra. Yo no puedo quedar mejor ni con mis padres, ni con mi mujer, ni con mi trabajo, antes que quedar mejor con Dios.
Cuando entiendo eso, entonces, una de las cosas que vimos que el amor verdadero siempre está dispuesto a sacrificar. Cuánto amas a Dios es cuánto sacrificas. Y cuanto amas a Dios y sacrificas, uno de los parámetros para medir qué tanto amor y sacrificio hemos hecho por Dios es que sacrificas tanto y amas tanto a Dios hasta que el sacrificio ya no es más un sacrificio. Cuando lo que haces, no importa qué tan cansado, qué tan pesado, qué tan fuerte sea, ya no representa una carga para ti, entonces has escalado un nivel de sacrificio. Y ahí es donde nosotros vemos que mientras el sacrificio, ayer platicaba en una enseñanza que tenía en línea y comentaba que el sacrificio tiene dos partes. Una, o puede representar una carga o va a generar sus estragos, sacrificio que se hizo. La carga viene antes del sacrificio. Los estragos vienen después del sacrificio. La carga hace que no presentes sacrificio. Los estragos son la consecuencia de que presentaste un sacrificio digno, agradable, delante del Señor. En las semanas anteriores, donde hemos tenido más actividad, aún los días domingos, hemos regresado de nuestro servicio aún en Colima, y las salidas 2, 3 de la mañana, 1:30 de la mañana, después de todo el día, aquí, allá. Sí hay estragos, pero no es carga, porque lo hago con amor, lo hago con pasión para Dios. Sí queda uno totalmente molido, exprimido, sin fuerzas, pero esos son los estragos del sacrificio. No lo veo como carga, si no lo hiciera. Necesitamos nosotros medir esa parte. Que lo que hagamos para Dios nunca sea una carga, porque eso va a ser una limitante de lo que vas a entregar delante de Dios. Entonces, necesitamos poner eso como parámetro para que esto que hacemos para Dios, uno, sea acepto delante de Él, y dos, que realmente traiga fruto. Que realmente traiga fruto. Que mi vida cristiana, mi lectura de la palabra, mi oración, mi tiempo devocional, de verdad dé fruto. Que cuanto yo más oro, y llevo 3 meses orando, definitivamente tengo que sentir más a Dios que lo que sentía cuando empecé a orar. Si no sucede, tengo que preguntarme por qué no está dando fruto mi tiempo y mi sacrificio. O no lo estoy haciendo bien, o el sacrificio no es agradable, o no es una ofrenda digna. El miércoles vimos la clase de ofrenda que Dios pide y la que no pide Dios. Dios dice: no me entregues lo defectuoso, lo dañado. No me entregues lo que ya no sirve, ¿verdad? Vimos la clase de animales que Él decía: no me entregues lo perniquebrado, lo que esté mayugado, lo que esté ciego, lo que ya no esté, ya que es defectuoso y ya no lo recibe Dios. ¿Y esto qué nos enseña? No podemos entregarle, pues si me sobra tiempo, voy a orar un rato. Eso es lo defectuoso, lo perniquebrado, lo dañado. Pues si no me siento tan cansado, sí voy a ir a la iglesia. Eso es lo dañado, eso es lo ciego, lo perniquebrado. Porque aunque estemos todos gripientos, moquientos, con temperatura, salvo que definitivamente no puedas caminar, ¿verdad? O que estés muy, muy atacado por una enfermedad, pero hacemos lo posible por estar aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que por encima de todo está Dios, y Dios tiene un poder por encima de todo. Ahora, ya que vimos el altar, los sacrificios y las ofrendas, hay una parte importante que hoy quiero tratar, que es cómo responde Dios cuando estas 3 cosas están presentes. Porque esto es lo que hace que o reciba algo o no reciba nada. Porque tan es importante lo que presento delante de Dios y el lugar que le doy, como la expectativa que tengo de que Dios responda a lo que estoy presentando. Voy a orar a ver si Dios me escucha. Si esa es tu expectativa, te doy un consejo: no ores. Porque orar mal
enfocado es no orar. O sea, los resultados son lo mismo. Es como pedir mal y no saber pedir, es lo mismo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, yo presento mi altar, yo presento mis sacrificios, yo presento mi ofrenda y espero que Dios responda ante eso que estoy presentando delante de Él. Y necesitamos saber que Dios siempre va a responder a un corazón que presenta obediencia y sacrificios. Y aquí es donde se juntan las dos cosas que mencionaba la vez pasada. A veces hacemos un lado la obediencia de su palabra o hacemos un lado los sacrificios, ¿verdad?, que presentamos, que vimos que son sacrificios espirituales delante de Dios. Y entonces con esto necesitamos, junto con un corazón obediente, un corazón que está entregado delante de Dios. Dice la palabra que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no desprecia un corazón así. Y esa es la expectativa en cómo debemos llegar. Para que Dios responda a lo que yo estoy ofreciendo, yo debo de presentarme con un corazón contrito y humillado, un corazón obediente y que está entregado en sacrificio vivo delante de Dios. Lo que leíamos en Romanos 12:1, presentándonos. Ahora, ¿cómo responde Dios? Hay una distinción en el Antiguo Testamento que es muy repetitivo de cómo Dios se manifiesta o cómo Dios responde, y sobre todo en el área de los altares y los sacrificios. Y una de las maneras en cómo Dios responde en cuanto a los altares y los sacrificios es que Dios siempre se manifiesta y se revela como un Dios a través del fuego. Una de las maneras más evidentes y claras en las cuales yo puedo ver, o a través de las cuales puedo ver que Dios está respondiendo a mi altar, a mis sacrificios, a mi ofrenda, es el fuego que desciende de Dios. No quiero adelantarme mucho, pero una de las evidencias de que mi altar, mi sacrificio, mi ofrenda está siendo acepta delante de Dios, es agradable, es presentable delante de Él y que Dios lo está recibiendo, Él responde con fuego. No hay una persona, escúcheme bien, no hay persona en la tierra que tenga su vida entregada en el altar que no esté invadida por el fuego de Dios. No hay persona. No hay persona. Entonces, si el fuego no lo ha sentido, hay que meterle más leña al fuego. Si el fuego de Dios no llena tu corazón, hace falta edificar más el altar. Si el fuego de Dios no invade tu vida, hace falta más sacrificios. Una de las cosas que tristemente apagan el fuego de Dios es que muchas veces reaccionamos o respondemos con la mente a las cosas del Espíritu. Contristamos al Espíritu Santo de Dios, que quiere venir a morar y habitar entre nosotros y moverse entre nosotros y a través de nosotros. Pero Primera de Corintios nos enseña que el hombre espiritual discierne las cosas del Espíritu. Queremos responder con nuestras emociones, con nuestros pensamientos a las cosas que Dios hace. Por eso cuando alguien recibe, ve o escucha algo de Dios, su mente va a querer entender cómo fue posible. No lo vas a entender, porque la mente humana no está capacitada para entender a Dios. Por eso la ciencia y Dios no se llevan, porque la ciencia no ha logrado entender a Dios, y por encima de eso quiere decir quién Dios es y qué Dios puede hacer o no hacer. Si la misma palabra dice, ¿quién es el hombre para que le diga a Dios? ¿Quién le puede enseñar a Dios a hacer las cosas? Entonces, Dios siempre va a responder por fuego. Ahora, Levítico 6, 12, 13, acompáñenme ahí, porque viendo esta parte del altar, de los sacrificios, las ofrendas y del fuego, ahí es donde entra nuestro papel y nuestra función sacerdotal.
Levítico capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y el fuego encendido sobre el altar no. Ahora, quiero que vea, porque probablemente no termine hoy y a lo mejor no tengo la intención de terminar hoy, pero sí quiero ir detenidamente para que entendamos los puntos. ¿Y el fuego encendido sobre el altar? ¿No? Ok, solo esto nos enseña dos cosas. El fuego de Dios solo se enciende en el altar. No hay otro lugar donde el fuego de Dios inicia. No hay otro lugar donde el fuego de Dios se recibe. El fuego de Dios siempre se va a manifestar sobre un altar. Ahora, quiero que recuerde y recapitule todo lo que hemos visto. 3 altares vimos nosotros: la casa de Dios, su vida, mi vida y su familia, el altar familiar. Entonces, el fuego de Dios solo se enciende en el altar. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Usted quiere ver que su familia, sus hijos, su casa se encienda, pague sacrificio en su propia casa. Pastor, ore porque mi casa haga. Sí, yo puedo orar, pero ese no es mi altar. Ese es su altar porque es su familia, son sus hijos, es su esposa, es su esposo. Yo puedo orar ahí, pero si usted no presenta sacrificios, Dios no va a responder totalmente a algo que yo pongo, si puede en parte. ¿Sí estamos? Mi vida. No siempre uno va a recibir el fuego de Dios por impartición solamente. Una de las cosas que aprendí y que después vamos a ahondar en otra serie es de que hay 2 cosas muy importantes que empoderan a la iglesia. Número 1, el poder de Dios y la presencia de Dios. Pero hay una gran diferencia entre estas dos. Porque el poder es lo que Dios puede hacer. La presencia de Dios es quien Dios es. Y cuando vemos estas cosas, hay 2 perspectivas, cómo se debe de buscar la una y la otra. Porque el poder de Dios se recibe. El poder de Dios se recibe, pero la presencia no. La presencia se busca. Y hoy muchas veces lo que la iglesia quiere es recibir la presencia, no buscarla. ¿Ha escuchado la frase, hay que buscar el billete, hay que buscar el dinero? Es decir, hay que ver qué hacer para producir. La presencia es lo mismo, hay que buscar la presencia. Tenga lo que tenga que hacer, hay que buscar. El poder se recibe. Ahora, esto es lo que hace la diferencia entre una conversión que permanece y una conversión que fluctúa. Porque alguien recibió una oración y recibió el poder y Dios lo transformó a través de ese poder. Y alguien dice, pero ¿por qué si Dios lo tocó y Dios lo ministró y su vida fue transformada? Y otra vez cayó a esto, otra vez volvió a esto. ¿Por qué? Porque recibió el poder pero nunca buscó la presencia. Porque la presencia es lo que te hace permanecer en la conversión, no el poder. Y eso es lo que tristemente a veces la iglesia no entiende. Buscan el poder, que Dios me toque, que haya milagros y prodigios, pero la presencia no está. Y es más importante tener la presencia. Sí queremos el poder, sí queremos milagros, sí queremos prodigios, sí queremos señales, sí, pero la presencia es lo más importante. Así que el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El fuego de Dios solo se derrama sobre el altar. Ese fue el 1. El 2 es que cuando el fuego de Dios verdaderamente llega a un altar, no se apaga.
no se apaga. Cuando el fuego de Dios llega a un altar, no se apaga. Y aquí tenemos que tener cuidado que de verdad podamos discernir y saber con certeza que lo que estamos sintiendo es el fuego de Dios y no una emoción. Entonces, necesitamos entender que el fuego de Dios no cesa, no para. Y esto es una orden que Dios le dio a los sacerdotes, a Moisés, para decirle a Aarón y sus hijos: el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Ahora, no se apagará. Esto nos enlaza a lo que Pablo le dice a Timoteo. Se lo dice en 2 de Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives. Ahora, hay un principio espiritual muy importante para que el fuego de Dios permanezca. Como en todo en la Biblia y como todo en nuestro caminar con Dios, Dios tiene su parte y yo tengo la mía. Dios tiene su parte. No hay cosa en la cual Dios, solo Él haga las cosas y yo no tenga que hacer nada. Siempre va a haber una respuesta, tanto de un lado como de otro. Por eso los pactos con Dios son importantes. Por eso hacer un pacto de mi vida con Dios para seguirlo a Él y cumplir su palabra. No estás haciendo un pacto con un templo, con una persona, con un lugar. No, es con Dios. Y dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y este mandamiento, esta palabra de Pablo a Timoteo le dice: te aconsejo que trabajes en que nunca se apague el fuego que se te dio. Y este es el principio para recibir el fuego. Es que Dios se encarga de derramar el fuego. Dios se encarga de traer el fuego a nuestras vidas. Pero nosotros nos encargamos de que ese fuego permanezca. Cuando uno puede emprender un negocio, puede hacer algo que, o no le ha pasado que a veces usted le dice, bueno, tal vez hasta a sus hijos: te voy a dar este dinero, tú sabes en qué lo gastas, pero cuídalo, administralo, tú sabes hasta cuánto te va a durar. O le compras un juguete y cuídalo, porque si no se te va a acabar rápido, ¿verdad? El fuego de Dios es lo mismo. Dios te lo da, pero tú y yo lo cuidamos. ¿Qué tanto permanece encendido? No es responsabilidad de Dios, es mía. Dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Pondrá en él leña cada mañana. Todos los días necesitamos presentar delante de Dios nuestras vidas para que el fuego no se apague. Le digo algo: cuesta tiempo y esfuerzo construir un lugar para Dios y un lugar donde Dios se encuentre y habite con nosotros. Pero cuesta muy poco que ese lugar se descuide y se caiga. David hizo tantas cosas para Dios, fue un hombre conforme al corazón de Dios, y solo le tomó un ratito salir a su balcón para caer en pecado y transgredir y hacer iniquidad y hacer pecado contra Dios. Solo un ratito. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el peligro de descuidar las cosas es latente. Es latente. Es más, casi le puedo decir con certeza que es más fácil que descuidemos a que cuidemos realmente las cosas. En la realidad. Y casi siempre solo cuidamos cuando recién lo tenemos. ¿No le ha pasado cuando estrena unos tenis y anda viendo que no pise donde hay lodo, donde hay tierra y si está mojado, ¿verdad? A las 2 semanas ya hasta le da rayones a la banqueta y bueno, porque solo en cuanto lo tiene usted dice, cuidado, ¿verdad? O no manchar una playera nueva, una blusa, o sea, es eso. Y tenemos que tener cuidado que no solo
cuando recibamos algo de Dios, respondamos a Dios con entrega. Esto debe de ser permanente. Siempre tengo que mantener con cuidado. ¿Por qué? Porque si no mantengo con cuidado lo poco que Dios me está dando, no voy a preparar un lugar para que Dios me dé sobre lo mucho. Y en la Biblia siempre van a haber principios que se van a entrelazar. Me has sido fiel en lo poco, ahora te voy a poner sobre lo mucho. ¿Cuánto cuidamos lo que Dios inició en nosotros? Es hasta dónde nos vamos a posicionar para que Él nos lleve sobre lo más. Y le digo, ¿cuánto orábamos cuando recién nos convertimos? ¿Cuánto leíamos la palabra? ¿Cuántas ganas de ir a la iglesia? ¿Cuántas ganas de, híjole, ¿me pueden visitar? Oiga, ¿me puede dar un consejo? Y pasan 2, 5 años y a lo mejor la respuesta siempre, no, todo bien. Aunque nada está bien, pero ya no buscas el consejo, ya no buscas la palabra. Aunque sabes que la única solución está ahí. Porque lo descuidamos. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos descuidar el lugar sagrado donde yo y Dios nos encontramos. Donde es el lugar donde tú y Él se encuentran. No lo podemos descuidar. Sí, hay ocupaciones, sí hay trabajo, sí hay necesidades, sí hay pruebas, sí hay luchas, pero entre más honres este lugar, más Dios va a hacer a través de ti, entre tú entregues más en este lugar. La Biblia dice que Obed-Edom 6 meses solamente se llevó el arca a su casa y fue el más prosperado de todo Israel. 3 o 6 meses, no recuerdo, pero es que es el lugar donde estamos con Dios, donde Dios viene y habita. ¿Seguimos ahí en Levítico? Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Sale? Después le voy a avisar qué representa o qué significa la leña. Dice, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios. ¿Sacrificios de? ¿Está aquí? Ok, sígame. El fuego arderá, ¿cuándo? ¿Cuándo? Fíjese, no dice el fuego arderá los domingos, el fuego arderá en el servicio, no dice el fuego arderá, o sea, continuamente, en el altar, no se apagará. Ahí le va. Había una prohibición estricta de que en el lugar santísimo del tabernáculo esta lámpara no se apagara. Porque donde esa lámpara se apagara, iba a venir un juicio de parte de Dios. Por eso había muchas personas en el equipo sacerdotal. Porque tú tienes tu turno, en tu turno no se apaga la lámpara. ¿Sigues tú? Cuida la lámpara. ¿Sigues tú? Que no se apague ese fuego. Checa la leña. Checa que no podía apagarse nada. Uno de los trabajos más importantes como sacerdotes de Dios es que debemos de revisar y supervisar que nada se apague en nosotros y en lo que está alrededor de nosotros. Que nada se apague, hermanos. Necesitamos revisar que nada se apague. Tú ves que algo en tu vida, en tu familia, en tu casa se está apagando, no te hagas como que no ves nada. No te hagas como que no pasa nada. Sabes que no has sentido la presencia de Dios por tiempo, no te hagas como que no pasa nada. Es tremendamente terrible y pesado cuando la presencia de Dios no está. No sabes la pesadez con la que enfrentas la vida cuando la presencia de Dios no está. No sabes qué es. Una de las cosas que más me aterra y me da pavor
me quita el sueño y me inquieta profundamente es cuando no siento a Dios en lo que hago. Cuando no sentía a Dios que estuvo ahí e hizo lo que tenía que hacer a través de mí, ese tiempo para mí fue basura. Y me pesa, me duele, me inquieta. Cuando sé que Dios no estuvo en ese lugar, en eso que compartí, en eso que hice, en ese lugar, digo, Señor, ¿qué pasó? Y yo no puedo estar haciendo nada si tú no estás. Yo no puedo seguir así. Si tú no eres el que habla a través de mí, no sirve nada de lo que yo estoy hablando. Porque lo más importante es que el fuego no se apague. Ahora, vivimos en un tiempo donde todo el entorno de esta sociedad y de este mundo está trabajando sin cesar para que el fuego de Dios no se encienda. Todo coopera para que, mira, ya lo había dicho una vez y lo voy a repetir. El enemigo sabe que estamos en los últimos tiempos. Y como sabe, está haciendo su trabajo para engañar en los últimos tiempos, para que sean menos los que Jesús se lleve en las nubes. El enemigo sabe que son los últimos tiempos y la iglesia no lo sabe. Estamos como que si faltan 1000 años más. Porque el enemigo sí está haciendo su tarea y la iglesia no la está haciendo. Hay una oposición siempre por levantar un lugar que se establece altar para Dios. Hay una oposición del enemigo, pero hay una tarea de nosotros en construir y trabajar ese lugar. No importa quién se levante en tu contra. No importa quién sea el que te declare la guerra, te amedrente, que esté contra ti. No le hace que Goliat se enfrente en tu vida. Tú dedícate a construir un altar para Dios. Ahora, Levítico 6:9, ahí mismo, arriba. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Ahora escúchame, el miércoles estuve explicando un poco acerca del holocausto. Y el holocausto tenía que ver, una clase de ofrenda que se presentaba. ¿El holocausto qué era? El holocausto era llevar al animal, sacrificarlo ahí, pero una vez sacrificado en el fuego del altar, el animal se ponía completo sobre el fuego que estaba en el altar. Esto no era que la sangre estaba cayendo sobre un fuego que estaba ahí y el humo lo recibía. No, esto era directamente todo el animal. Si era un becerro, todo el becerro se quemaba en ese fuego. Si era una oveja, un cordero, toda esa oveja y cordero se quemaba en el altar. Si era una cabra, ahí se ponía en el altar. Todo el cuerpo, ahora sí que toda la carne al asador. Eso era el holocausto. Ahora, entendiendo esto, dice, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá. Y el fuego del altar arderá en él. Hay una necesidad urgente de que haya más holocaustos. Que se presenten sobre el fuego de Dios. Dice el holocausto, esta es la ley del holocausto. Recuerdan que en el sacrificio vimos una ley. En
el sacrificio, la ley del sacrificio nos decía que tiene que morir algo para que algo más pueda vivir. Pero la ley del holocausto nos dice: el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar. Toda la noche hasta la mañana el fuego arderá en él. Si el holocausto representaba poner todo el animal en el fuego hasta que se quemara totalmente, ¿qué representa este holocausto para mí? ¿Qué representa esto que Dios quiere hacer en nosotros? Cuando el fuego de Dios está ardiendo, porque Dios responde con fuego. Dios siempre va a responder con fuego. Y solo déjeme leerle este pasaje antes de entrar a esto que ya es lo final. Pero en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 23, dice: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Aquí estamos viendo un holocausto. Un holocausto. Ahora, 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de ¿quién? De Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hasta ahí lo dejo. Dios responde con fuego. Siempre que hay un altar, siempre que hay un sacrificio, un holocausto, Dios, una de las maneras de Dios revelarse como verdadero Dios es que responde con fuego. Ahora, Levítico 6:9 vimos: el holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El fuego del altar arderá en él. ¿En dónde? El fuego del altar arderá en él. ¿Qué significa en él? En el holocausto. Vea bien, por favor, porque esto es importante. El fuego del altar arderá en el holocausto. ¿Dónde se derrama el fuego de Dios? El verdadero fuego de Dios se derrama sobre un altar. ¿Sobre qué se enciende ese fuego? Sobre el holocausto. Es decir, puede caer el fuego de Dios, pero a lo mejor no arde sobre nada, porque Dios pone el fuego, yo pongo el holocausto. Dice este pasaje: pon el holocausto, ponlo sobre la leña, y entonces el fuego va a venir sobre el holocausto. Deja el holocausto ahí toda la noche hasta la mañana, y el fuego va a arder en el holocausto. ¿Cómo esperar recibir que el fuego de Dios descienda sobre mí
y permanezca sobre mí. ¿Cómo hacerlo? Esto es lo que muchos hombres de Dios, ministerios, personas no han entendido. Que no se trata de cuánto Dios te usa o cómo Dios te usa, es cuánto permaneces humillado y rendido delante de Dios. ¿Cuánto tiempo sigues ardiendo por Dios? ¿Cuánto tiempo sigues anhelando a Dios? ¿Cuánto tiempo sigues pegado a Dios? Esta es la clave de los hombres y mujeres de Dios que permanecen ardiendo. Los que no vienen por una emoción, los que no vienen por una necesidad, los que vienen porque quieren a Dios mismo, los que vienen porque saben que ya no hay nada en esta tierra que pueda hacer algo en sus vidas, en mi vida, que no hay nadie comparable que pueda llenar mi interior más que la persona de Dios mismo. El fuego de Dios arderá sobre el altar y arderá en el holocausto. El holocausto, el animal entregado. Primera de Reyes vimos que cortaron al buey en pedazos. ¿Cómo el fuego de Dios va a caer sobre mi vida? ¿Cómo el fuego de Dios va a arder en mi ser? Necesito construir un altar, presentar sacrificio, presentar ofrenda y convertirme en el holocausto. Y aquí es donde a muchos nos va a doler. Aquí es donde, diría un predicador de Estados Unidos, aquí es donde los niños se separan de los hombres. Aquí es donde mi humanidad, mi nombre, mi reputación, mi ropa, mi dinero, no interesa. Aquí es donde yo me tiro en el altar de Dios. Aquí es donde digo, Señor, estoy dispuesto a morir mi carne. Quémala con tu fuego. Si yo no vivo en el altar, nunca voy a hacer un holocausto que Dios va a encender. Si yo no vivo en el altar, nunca voy a hacer un holocausto que va a estar ardiendo por Dios. ¿Queremos bendiciones? Sí, hay que pagar un sacrificio. Queremos que Dios transforme nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, nuestras casas, nuestras finanzas. Y no nos quedamos en el altar como bueyes en pedazos. Esto es lo que la iglesia no entiende hoy. Esto es lo que la iglesia hoy no ha sabido. Que tu carne y mi carne tiene que ser pisoteada y machacada y cortada en pedazos. Y decirle, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy ya no se oye en esta clase de oraciones. Hoy todo es, Señor, bendíceme, Señor, haz, Señor, quiero, Señor, mueve. Hoy ya no se oye, Señor, mátame, mata mi ira, mata mi enojo, mata mi capricho, mata mi mala persona, mata mi mal carácter, mata mi pecado, mata mis malos pensamientos. Ya no se oye eso en la iglesia. Por eso en la iglesia hoy día no hay sacrificios de holocausto. Es que ahí predican bien, cualquiera predica bien. Hombres de Dios que decían, le pedían al Señor y le decían, Señor, hazme arder en ti, y que todos los demás vengan y me vean quemar por ti. Eso es lo que no pasa. Porque la gente no quiere nuestro evangelio, porque no nos ven arder por él. Porque la gente no cree en Dios, porque no nos ven arder por él. Porque la gente no quiere recibir una palabra, porque no nos ven arder por él. Mire, hoy en día los cristianos estamos más preocupados por
repostear frases de predicadores en nuestro Facebook que salir a evangelizar a las calles. Y cada que veo cristianos que solo hacen eso, digo, qué cosa tan más absurda. Eso no nos mandó Jesús. Y lo peor es cuando lo hacen con un corazón como para decirle a los demás cómo se hace, por lo que dice ese predicador. Digo yo, ¿no tendrán palabra suficiente y amor por Dios como para ellos poner algo que salga de su corazón? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Porque falta que este holocausto se ha cortado en pedazos. No, pero es que a mí hace falta que seas cortado en pedazos. Hace falta que yo sea cortado en pedazos. Cada vez que veo que el fuego de Dios no fluye como mi hambre quiere, hace falta que algo sea cortado en mí. Cada vez que veo que no sucede algo que Dios me dijo, hace falta algo en mí. Cada vez que no veo el cambio de algo que espero, veo que hace falta en mí. No es que hace falta en los demás, que hace falta en mí. ¿Te has preguntado alguna vez qué no estoy haciendo yo para que sucedan las cosas? En vez de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo mal que no salen las cosas bien? ¿Qué no estoy abordando y tratando de manera correcta para que las cosas funcionen? ¿Qué no estoy haciendo bien de mi vida como para que Dios venga y se manifieste en mí? ¿Qué es? ¿Qué es? Y hasta aquí me quedo hoy. Pero así como hay fuego, así también hay frío. O el fuego está encendido en tu vida, o el frío te ha apagado. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay? Porque si hubiese frialdad, yo te digo, es el momento más oportuno para que le digas: Señor, yo ya no puedo seguir en esta frialdad. Yo ya no puedo seguir en esto. Yo no puedo seguir viviendo una vida fría, seca. Yo ya no puedo vivir de esta manera, a expensas de los demás, a expensas de lo que recibo, a expensas de lo que veo que hacen. No se puede, hermano. Es que yo quiero, es que los demás no quieren. No me importan los demás. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito? Los demás se pueden quedar en el camino si quieren. Yo no me voy a quedar. Esto es lo que nos enseña Segunda de Reyes 2, donde Eliseo va caminando tras del profeta Elías y pasa por Betel, pasa por Jerusalén y pasa por el Jordán. Y en los tres lugares salen otros profetas y le dicen: ¿no sabes que tu Señor va a ser quitado de ti? ¿Para qué lo sigues? Y en otras palabras, pero ustedes ni saben, ni idea tienen de lo que está a punto de pasar. Por eso ustedes no se mueven. Ustedes ni idea de lo que estoy a punto de recibir, de lo que Dios va a hacer en mi vida. Por eso no se mueven ustedes. Yo sé lo que está a punto de llegar a mi vida, por eso sigo caminando. ¿Me quieres detener? Yo no me voy a quedar donde tú estás, yo voy a seguir caminando. Necesitamos, hermanos, llegar a un encuentro con Dios. No podemos sin un encuentro. No podemos sin un encuentro. No podemos sin el fuego. Ahí le va. Casi con certeza yo le puedo decir que no podemos demostrar a Cristo Jesús si el fuego no está en nosotros. Porque el fuego transforma, el fuego cambia. Los discípulos no pudieron hacer la tarea que Jesús les dejó hasta que recibieron
el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos hacer la tarea como iglesia? Porque falta el fuego sobre nosotros. Falta el fuego. Falta el fuego. Falta el fuego. A lo mejor en tu corazón tú sabes que te falta el fuego de Dios. Sabes que te apagaste. Las cosas que te han pasado te apagaron. La condición en la que estás te ha apagado. A lo mejor tus finanzas te apagaron. Tu situación laboral te apagó. Pero el fuego de Dios siempre va a ser más importante que cualquier otra cosa que tengas. Yo no puedo sostener ni un segundo, puedo permitirme sostener mi razón o mi orgullo con tal de perderme del fuego. Jamás sacrificaría perderme el fuego de Dios por permanecer en mi razón y en mi orgullo. Sería lo peor que puedo hacer en mi vida. Porque a lo mejor con mi razón y mi orgullo mi vida va a seguir sin tener sentido, rumbo, propósito, dirección, poder. Pero con el fuego de Dios, aunque no entienda nada, aunque no sepa nada, estos hombres salieron a predicar la palabra y trastornaron el mundo que estaba a su alrededor. 12 personas, más los 120 que estaban en el aposento, salieron y predicaron el evangelio y transformaron nuestra ciudad. Y a mí me sigue doliendo cuando cada vez hay más iglesias cristianas en Ciudad Guzmán y cada vez hay más pobreza espiritual. Eso me duele. Donde cada vez hay más pastores y ministros y hay menos de Dios en esta ciudad. Y nuestra ciudad sigue siendo peor. Y digo, ¿dónde está la iglesia si somos más? ¿Dónde está? Hoy hay más iglesias que hace 10 años y la condición yo creo que es peor que hace 10 años. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la iglesia que según se está levantando y está abriendo? Una iglesia sin fuego no es iglesia. No lo es. Por eso pastores, ministros, iglesias completas se apagan con el tiempo, dejan de funcionar porque decidieron sacrificar el fuego. Por ganancias, por conveniencia, por comodidad, por lo que sea. Ahí es donde la iglesia se va a un hoyo y ya no sale más. ¿Qué es lo que quieres, hermano? ¿Qué es lo que deseas en tu corazón? ¿Qué es? ¿Qué pides de Dios?